Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600.000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. Hola, muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde, en esta tarde noche de hoy, viernes 27 de septiembre del año 2024. Eh, pues como parte de este ciclo de ponencias, pues hoy vamos a tener eh, al maestro Eric Yeser Rodríguez y dentro del eje temático Educación Digital y Ciberseguridad en el Aula, con una ponencia que nos va a compartir que tiene el título de Protegiendo a la Generación Digital. Antes de darle la palabra al maestro Eric, quisiera, por supuesto, agradecer a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y en nombre del equipo organizador del Festival de Ciberseguridad para América Latina, expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Baker McKenzie, a MITI, a BP Jurus, a INCO, a Universidad del Claustro de Sor Juana Inés y a Capa 8, patrocinadores de este evento, así como a todos los socios participantes por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina. Con su colaboración ha sido posible reunir a líderes y expertos en ciberseguridad para abordar los desafíos y oportunidades en materia de seguridad informática de nuestra región. Apreciamos profundamente su confianza y su inversión en un futuro digital más seguro para todas y para todos. Gracias por sumarse a colorear un mundo digital sin grises. Y en este contexto, pues me permito presentar brevemente al maestro Eric Yeser Rodríguez. Eric es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Actualmente es jefe del equipo de respuesta a incidentes informáticos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cargo que desempeña desde marzo del 2011. Cuenta con múltiples certificaciones y cursos de especialización en el ámbito de la ciberseguridad. Se ha desempeñado como coordinador del Diplomado Básico de Seguridad Informática de la Universidad Autónoma de Chihuahua desde el año 2012, el cual se ha impartido a diversas instituciones de educación superior a nivel nacional, así como dependencias gubernamentales. Eric es coordinador del Grupo de Gestión Interinstitucional y con proveedores y fabricantes de servicios y productos de tecnologías de la información y las comunicaciones del Comité de Tecnologías de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y MetaRed México. También es asesor de TI en el sector público y ha sido consejero técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es coautor en las publicaciones del Estudio Actual de las Tecnologías de Información y Comunicación, eh, exponente en diversos eventos nacionales e internacionales, también en materia de cómputo forense y recuperación de evidencia digital. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como ha brindado cursos a nivel internacional para diferentes temas y es responsable de seguridad de la información.
Eric fue fundador del primer equipo de respuesta a incidentes informáticos, proyecto en conjunto entre una institución de educación superior con instancias gubernamentales en México, el cual fue nominado a nivel internacional en el año 2015 a los premios WSIS, SIS, organizado por Naciones Unidas, siendo esta una iniciativa global que reconoce logros sobresalientes en la implementación de proyectos y actividades que se alinean con los objetivos de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. En este contexto, pues bienvenido, Eric. Con esta ponencia estamos cerrando hoy el eje temático educación digital y ciberseguridad en el aula. Estoy segura que va a ser súper interesante todo lo que nos puedas compartir y con mucho gusto adelante. Muchísimas gracias, Jill. Y bueno, voy a permitir compartir la presentación. Si me pueden, por favor, confirmar que se está viendo. Sí, perfecto, Eric. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes o muy buenas noches para los asistentes. Primeramente, quisiera agradecer a los organizadores, a la maestra Ana Cecilia, a Mayra, a la maestra Erika Sánchez. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego a todos ustedes por brindarme unos momentos, un espacio en su agenda para poder dar esta breve charla referente a lo que es la ciberseguridad, titulada propiamente Protegiendo a la Generación Digital. Nuestros objetivos para esta plática que tendremos a continuación va a ser primeramente pues hablar un poquito acerca de del entorno digital actual. De igual manera, hablar acerca de la evolución tanto tecnológica como del cibercrimen, a plantear algunos retos que tenemos las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad dentro de las organizaciones y desde luego dar algunas recomendaciones básicas para lo que es el manejo de nuestras identidades digitales en el mundo de Internet y en el manejo de nuestros dispositivos. Bueno, primeramente me gustaría iniciar con lo que es una breve descripción del entorno que nos engloba actualmente. Para eso hay que entender algunos conceptos y algunas situaciones que se han dado desde un tiempo hacia la fecha. Primeramente tenemos que hablar de que al día de hoy se habla de cerca de 8 petabytes por segundo que se manejan en redes sociales tan solo en Norteamérica. Es decir, la cantidad de información que se maneja en Internet es brutal, es enorme ese tipo de información, perdón. Eso nos da una idea también del nivel de dependencia que tenemos con los entornos digitales. Actualmente, un individuo que trabaja en ámbito fuera de lo que es tecnologías de información maneja entre 200 y 400 identidades digitales. ¿Qué son las identidades digitales? Bueno, pues son todos los servicios que tenemos en Internet, nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales, nuestros accesos, perdón, a cuentas financieras, a cuentas de bancos, a cuentas gubernamentales, etcétera. Cada una de esas usuarios que tenemos en servicios de Internet es una identidad digital. Cada una de ellas puede tener cierto grado de exposición en Internet. Y bueno, hablando de otro término que es el de Industria 4.0, por ahí en el año 2011 en la feria de Hannover, ahí en Alemania, se habló por primera vez de manera pública de ese término, Industria 4.0, que involucraba en aquel entonces el uso o la incursión de tecnologías disruptivas, novedosas en ese momento, como era lo que es la robótica avanzada, como lo que es el Internet de las cosas, como lo que es la inteligencia artificial en los procesos productivos de las grandes empresas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, todos esos conceptos, todas esas soluciones van incursionando y integrándose a la vida de los seres humanos poco a poco. Actualmente, nosotros somos usuarios constantes de lo que son algunas de estas tecnologías. Todos tenemos, o prácticamente muchos tenemos un celular que se conecta a Internet, en el cual utilizamos aplicaciones que tienen dentro de algunas funciones relacionadas con inteligencia artificial y todos somos parte de ese ecosistema. Ahora, también hay que entender que a diferencia de hace 15, 20 años a los que nos tocó conectarnos a Internet en aquel momento, no sé si recuerden cómo era la conexión a Internet en una casa. En muchas ocasiones lo que teníamos que hacer en algunas partes de ciertas ciudades, íbamos a comprar unas pequeñas tarjetitas en donde venían unos datos, una información para conectarnos con un módem de Internet a un servicio de este tipo en el cual teníamos velocidades de 64, de 128
kilobits por segundo. Actualmente en una casa es relativamente común encontrar velocidades de 20, 30 megabits, 100 megabits por segundo, incluso velocidades de 1 giga ya a nivel residencial. De igual manera, si recordamos cómo era la tecnología de dispositivos de cómputo, de celulares, teléfonos inteligentes de hace 10, 15 años, encontramos dispositivos que tenían a lo mucho 1 giga de memoria, ¿verdad? De equipos ya muy avanzados para esa época. Ahora encontramos teléfonos con una cantidad enorme de memoria RAM, de almacenamiento y con funciones mucho, muy avanzadas que seguramente hace 5 o 10 años no teníamos ni idea de cómo iban a ser en este momento. Esto nos da una idea también de la oferta que hay ahora en el mercado para los recursos y los servicios tecnológicos y sobre todo qué gran cantidad de la población tiene acceso a esos recursos tecnológicos y tienen acceso a esos recursos tanto para cosas buenas como algunos individuos, algunos grupos para hacer cosas pues no tan buenas, ¿verdad? Algo desagradable tanto para personas como organizaciones. Otro punto importante que debemos de entender es el COVID, la pandemia que hubo de COVID-19. Recordemos que en ese momento, debido a esa situación, la vida de los seres humanos cambió drásticamente en el entorno digital. De un día para otro tenemos que encerrarnos en nuestras casas, tenemos que comunicarnos con otras personas por medios digitales. Supieras o no supieras utilizar una computadora o un teléfono o una tablet, tuvieras o no tuvieras internet en ese momento, tenías que hacerte de ello para poder ser parte del mundo. En ese, no nos tocó, ¿verdad? Esa parte de la historia de la humanidad en que vivimos una pandemia que cambia nuestra forma de vida. Lo que era anterior a la pandemia no se parece, al menos no totalmente, a lo que vivimos actualmente. Actualmente ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a este tipo de sesiones que se popularizó enormemente. Imagínense la vida, cómo le cambió a las personas que no tenían acceso a una computadora en ese entonces y que tenía que comunicarse de manera forzosa, de seguir laborando, de seguir participando con la sociedad a través de un dispositivo que no tenía ni siquiera idea de cómo encenderlo, de cómo operaba dicho equipo. Se tuvo que aprender, se tuvo que generar un tipo de vida basado en estas comunicaciones. Entonces el COVID-19 es parte también de lo que forma la actual realidad digital en nuestro entorno. Todo esto nos da a entender que existe una gran o una sobreexposición de nuestras identidades, de nuestros datos. Ahora, mucha gente utiliza, o sea, por decir, prácticamente todos utilizan algún tipo de red social, algún tipo de comunicación en línea debido a todos estos factores que platicamos anteriormente. Cada mensaje que nosotros mandamos, cada fotografía que compartimos, cada imagen que subimos a nuestras redes sociales es utilizada, es analizada y puede utilizarse para cierto provecho, ¿verdad? Eso es un nivel de exposición grandísimo que hace unos años no existía, pero ahora ya no podemos dar marcha atrás, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que estar conscientes de que esa información puede ser utilizada para cosas buenas como para cosas malas y tenemos que prepararnos. Y uno de los primeros pasos que debemos de dar es precisamente este tipo de talleres, de cursos, de acceso a recursos como lo que estamos viendo en este Festival de Ciberseguridad para Latinoamérica, que nos ofrece la oportunidad de ponernos al día y darnos herramientas para protegernos en el entorno digital. Ahora, en cuanto a lo que es el malware, los famosos virus, ¿verdad? Escuchamos la frase de que tengo un virus en mi computadora, no me deja trabajar, no sé qué le pasa a mi equipo, seguramente es un virus. Bueno, hay que entender un poquito de cómo ha evolucionado esto y por qué es una gran preocupación en la actualidad. Al inicio de que los recursos tecnológicos se dieron de manera comercial, se dieron de manera pública, empezaron a haber también algunos virus informáticos que afectaban o que dañaban la operación de equipos de manera individual. No pasaba de saturar la memoria, reiniciabas el equipo y era todo. Esa fue la primera generación de virus informáticos, pero luego empezaron a evolucionar, empezaron a aprovecharse nuevas formas de atacar y surgieron los primeros gusanos y troyanos, que ya son virus informáticos o malware que funcionaba de una manera distinta. Ya no era afectar a una computadora exclusivamente, sino que ahora ese malware, ese software malicioso,
podía llegar a una computadora y automáticamente reproducirse a lo que está a su alrededor, aprovechando lo que dan vulnerabilidades o fallas de seguridad del propio usuario. Luego pasamos a lo que es el malware polimórfico y criptográfico, que básicamente es malware que se especializaba en cambiar su propio código y comportamiento para evitar ser detectado por sistemas anti-malware, o sea, o sistemas antivirus que empezaban a ser muy populares en ese entonces. Estamos hablando por ahí de finales de los 80, principios de los 90. Luego pasamos a lo que es la etapa de los ataques dirigidos. Estas ya son estrategias de personas que diseñan un tipo de ataque y van sobre una organización, sobre una empresa o sobre una persona en específico, con diversos métodos con tal de obtener información, de hacerse información o de recursos que tiene esta persona o esta empresa. Y finalmente, ahorita estamos en la etapa o en la generación de malware que se refiere a lo que es el malware automático e inteligente, que de manera automática aprende cuáles son las debilidades de ciertas organizaciones o de ciertos dispositivos para poder generar y perpetrar ataques especializados, no al azar. Desde luego que se analiza esa información, se detectan ciertas fallas y se preparan ciertas herramientas para que la probabilidad de éxito de al ataque sea mayor, y con mucho mayor rapidez a la que se daba en el pasado, ¿verdad? Ahora, Ahora nos estamos enfrentando a algo que se llama el cibercrimen, y el cibercrimen hay que entenderlo. Anteriormente era muy popular la noticia de que no, un niño, un joven de 15 años, de 14 años generó un malware y causó mucho daño, y lo arrestaban y salía muy contento esta persona, ¿no? Porque lo habían agarrado y se hacía popular. Bueno, actualmente estamos enfrentándonos a lo que es literalmente el crimen organizado, pero que utiliza recursos informáticos y tecnológicos para perpetrar sus ataques. En este caso buscan sobre todo generar recursos a través de la explotación de fallas de seguridad, tanto en individuos como en lo que es en empresas. En individuos, por medio de cuestiones de extorsión directa, por medio de robo de identidad o suplantación de identidad, y en organizaciones por medio del secuestro de información corporativa o institucional. Nos estamos enfrentando a este tipo de cuestiones, y la verdad es que muchas veces nos preguntamos cómo es que pasamos de este tipo de malware que lo están viendo en pantalla. Algunos tal vez recuerdan o habrán leído o habrán experimentado este malware en el que anteriormente es cuando se trabajaba en entornos de consola, de terminal. Estabas trabajando y de repente salía una bolita, ¿no? Ahí por toda la pantalla. Hijo, ese era el nivel de maldad en esos entonces, ¿verdad? Bueno, ¿por qué de eso pasamos a esto? A este tipo de malware, que aunque no es nuevo, el Stuxnet no es un malware nuevo, ya tiene algunos años, pero su nivel de afectación, desde luego que es de llamar la atención, y sobre todo en ese tiempo que salió, por ahí del año 2011, 2010, por ahí, en el cual este malware fue desarrollado por ejércitos de países de primer mundo y fue dirigido a las plantas nucleares de Irán para detener su operación. E imagínense un país sin energía, y no solamente estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de gas, de gasolina, el suministro de varios servicios básicos para la población y para el país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también pasamos a esto, a que el Fondo Monetario Internacional declarara a lo que son las amenazas cibernéticas como un punto de amenaza para la humanidad? Esto por el nivel de afectación que pueda dar pueda generar en los gobiernos o en cualquier empresa al momento de estar cobrando montos de extorsión muy, muy elevados. ¿Qué casos relevantes han sonado en los últimos tiempos? Bueno, en el 2017 es muy relevante, aunque ya es algo viejo este ataque, pero el ataque conocido como WannaCry, o el malware conocido como WannaCry, afectó a gran parte de una organización en Europa y se extendió a algunas empresas también a nivel mundial. Fue notoriamente famoso este caso debido a la forma en que se propagaba. Se propagaba a través de una vulnerabilidad que no estaba parchada en algunos sistemas operativos de Windows, y de manera automática, sin que el usuario pudiera o tuviera que llevar a cabo alguna acción, como un doble clic o bajar un archivo, ¿no? Solo llegaba este malware y cifraba nuestra información, y era un ransomware, un tipo de malware que cifra la información y pide un dinero para
que se haga llegar el método de recuperación de la información. Obviamente, para este tipo de malware estamos hablando de crimen organizado del más alto nivel. Gente o grupos que se especializan en no dejar rastros, se dedican también a generar miedo en las personas víctimas y dirigen este tipo de ataques a organizaciones o personalidades que saben a los cuales pueden tener un alto nivel de éxito. Otro caso relevante fue el de en el año 2021 en Colonial Pipeline, una, una empresa que opera en el sureste de Estados Unidos y que suministra, se encarga del suministro, la distribución de combustibles en esa zona de Estados Unidos y que fue afectada por un ataque de malware, de ransomware propiamente, y detuvo el suministro en este país por un momento, ¿verdad? Lo cual fue catastrófico para ciertas zonas. Otro caso más lo tenemos en el 2022 en el gobierno de Costa Rica, en donde varias dependencias, varias direcciones o secretarías ahí en lo que es Costa Rica fueron afectadas y se detuvieron por un tiempo considerable, dejando de dar servicios a la población. A lo que voy es que lo que es el cibercrimen, lo que son los ataques informáticos, van dirigidos a cualquier tipo de sector. Y aunque en la actualidad el mayor provecho que se está sacando es hacia las grandes corporaciones, nosotros como individuos no debemos de bajar la guardia. Muchas veces a lo mejor no somos las víctimas directas, pero sí somos instrumentos para que se puedan dar ese tipo de ataques, por lo cual debemos de también de tener cuidado. Además de que hay otro tipo de situaciones que nos ponen en riesgo a nosotros como personas, ¿verdad? Como individuos. Casos relevantes en México, y aquí en México, ¿qué ha pasado, verdad? Bueno, tenemos el caso de por ahí del 2016 del SPEI, que fue hackeado, ¿verdad? Tuvo ahí una situación de fallas de seguridad que fue aprovechada por ciertos delincuentes que, tengo entendido en este caso, sí fueron localizados. Tenemos el caso también en Pemex, algo un poquito más reciente. Estamos hablando por ahí del año de 2019, en donde varios de sus servidores, perdón, fueron infectados, fueron cifrados y por ahí llevaron a cabo algunas tareas de recuperación de información. Y desde luego el caso más mediático que hemos tenido en México es el de Guacamaya Leaks, en donde un grupo criminal, precisamente el grupo Guacamaya, se encargó de ahora sí que aprovecharse de unas vulnerabilidades en el correo del ejército de la Sedena de aquí de México y obtener varios teras de información clasificada, ¿verdad? Algo así como nuestro Wikileaks, ¿verdad? Aquí, pero a nivel local en México. Ahora, hablando de lo que es ciberseguridad, debemos también tener en claro que no todo es hacking. Claro que es lo más vistoso, lo más mediático, pero la ciberseguridad no únicamente comprende o debe de dedicarse a proteger contra lo que los ciberataques. Hay otras situaciones que también deben dedicarse, se les debe dedicar tiempo, se les debe dedicar recursos, como lo que son las situaciones que generan los desastres naturales. Un desastre natural puede ser, desde luego, catastrófico para la ciudadanía, pero enfocándonos al ámbito informático, puede destruir información, puede destruir comunicaciones, puede destruir respaldos de información, lo que sería catastrófico para una empresa. Entonces, también se tiene que contemplar este tipo de situaciones. Ahora, en la cuestión de vandalismo, en el caso, por ejemplo, de una organización, nos referimos al daño a la infraestructura, al robo, digamos, de cableado. Hay ocasiones en los que, bueno, las personas que nos dedicamos a administrar infraestructura, detectamos fallas de comunicaciones porque hay personas que se dedican a robar cobre y destruyen las líneas de fibra óptica, y cuando esas personas descubren que pues, no es cobre, las dejan dañadas, ¿verdad? Entonces a veces es un poco laborioso el poder identificar en dónde está el daño, ¿verdad? Pero es un ejemplo de vandalismo. A nivel personal, a nivel individual, ¿cómo nos pudiera afectar lo que es el vandalismo? Pues con las cosas más obvias, como lo que es un robo, o lo que es un asalto, en donde se lleva nuestra computadora, nuestro celular.
Y en ocasiones para nosotros es más costoso, más doloroso el robo de la información y de los accesos que yo tengo en esos dispositivos. Yo puedo tener un teléfono muy costoso, una computadora también muy costosa, pero ¿qué tal si en esa computadora o en ese dispositivo en el cual yo no tengo nada de seguridad, tengo los accesos a mis cuentas bancarias, tengo acceso a lo que son compras en línea? Tengo acceso a servicios gubernamentales, además tengo los contactos de conocidos, tengo información muy valiosa para mí. Entonces, en ocasiones vale mucho más esa información que el propio dispositivo. Otro punto también que debemos de enfocarnos es la falla de servicios. Y en una organización es muy obvio, ¿verdad? Si falla el proveedor de Internet, si falla lo que es un proveedor, pues se va a afectar toda la organización. Remontándonos un poquito a la época de COVID, de COVID-19, no sé si a alguno de ustedes les haya tocado que cuando estaban los hijos haciendo sus actividades escolares, cuando uno estaba trabajando en lo que es en el home office, ¿verdad? La oficina que se montaba en casa y que se fuera la energía eléctrica o que se fuera el servicio de internet y no podías salir de tu casa, no podías hacer nada, la verdad era muy frustrante y muy doloroso, ¿verdad? También ese tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos los accidentes. En una organización, pues pudiera llegar a ser un incendio, llegar a ser un daño en cableado, en equipo, que falle de repente un servidor porque su tiempo de vida de algún componente llegó a su límite y pues era cuestión de tiempo nada más de que fallara. En la cuestión personal, pues no sé, la caída de un dispositivo que se nos cae, se nos rompe, queda inservible, que se caiga al agua, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones también nosotros deberíamos considerarlas. Otro punto también es la obsolescencia. Muchas veces estamos operando con equipo que es muy viejo. ¿Y qué problemas puede acarrear un equipo que es muy viejo, que tiene muchos años de estar fuera de su tiempo de vida? Bueno, primeramente los componentes de ese dispositivo va a ser complicado tenerlos, ¿verdad? Hay ocasiones en que estamos trabajando con equipos que tienen más de 10, 15 años de antigüedad y que si se descompone alguna memoria, algún componente, algún disco duro, probablemente pudiera llegar a ser difícil conseguirlo y si lo conseguimos, lo vamos a conseguir a un sobreprecio considerable. En una organización eso se multiplica por varias veces, ¿verdad? Además de que cada vez se hace más costoso el poder reemplazar esa tecnología para una organización. Y otro punto importante también es el desconocimiento. Y esto no es un desconocimiento porque nosotros seamos incultos de manera voluntaria, son las circunstancias, recordando otra vez la cuestión de COVID. Imagínense, para las personas que nos dedicamos a las tecnologías, fue tal vez un poquito menos doloroso o menos difícil el acostumbrarnos a esas cuestiones, pero imagínense para un contador, para un ingeniero civil, para otras personas que no están muy apegadas a la tecnología y que lo debieron hacer de un día para otro y sin detenerse, ¿verdad? No puedan detenerse sus operaciones. Dudo mucho que se hayan implementado, además de las cuestiones de comunicación y de trato con otras personas o con otras empresas, cuestiones de seguridad de alto nivel, ¿verdad? De eso se aprovecharon también muchos ciberdelincuentes y se siguen aprovechando por la falta de controles, del uso de controles y la falta de conocimiento acerca de la necesidad de lo que son las cuestiones de ciberseguridad en cualquier ámbito, tanto en el personal como en el organizacional. Y bueno, después de todo esto, platicar lo que es nuestro entorno, qué retos tenemos todavía dentro de la ciberseguridad, después de conocer de que hay una exposición de información, tanto a nivel de organización como a nivel personal, y que existe un gran nivel de obsolescencia en los equipos. Es decir, no tengo el conocimiento, no tengo el equipo y tampoco tengo los recursos. Bueno, ¿cuáles son los retos todavía que nos quedan para afrontar dentro de una organización y también en las cuestiones personales? Bueno, primeramente tenemos el reto del aumento de la digitalización y la adopción de tecnología. Esto es algo que no vamos a detener. Cada vez hay más recursos tecnológicos. Si recuerdan, sobre todo las personas que trabajan, ya tienen algo de tiempo atrás trabajando en áreas tecnológicas, recordarán la instalación de una red, por ejemplo. Una red de datos hace 5 años para atrás, sobre todo en la pandemia hacia atrás, tú considerabas cableado, conectores, etcétera. Ahora, una red
para las nuevas, sobre todo para nuevas generaciones, para nuevos usuarios, ya no dependen de una red, dependen de un acceso inalámbrico, dependen de un celular, dependen de una tablet, dependen de una laptop. Entonces, las costumbres también del uso de la tecnología cambian dramáticamente de un tiempo para acá y viene un cambio todavía aún más dramático con los recursos de inteligencia artificial que tenemos ya sobre la mesa. ¿Ok? Como mencionábamos también, otro reto importante es las limitaciones de recursos y de presupuestos. Tenemos que hacer muchísima tarea, tenemos que llevar a cabo muchas labores, pero no tenemos el equipo adecuado. Y lo peor, no tenemos el recurso para hacernos de esos dispositivos o esa tecnología adecuada. Es un reto bastante interesante, cómo buscar la forma de sí tenerlos, cómo buscar la forma de sí poder utilizar o ofrecer esos servicios que requiere nuestros usuarios o yo como usuario, cómo le hago para tenerlos. Nuevamente, y disculpen la referencia, en el COVID. Las personas que no tenían ni siquiera una computadora, ¿cómo lo hicieron? De alguna forma tuvieron que hacerle. Lo mismo ocurre ahorita. Y esto es algo que va a estar sucediendo recurrentemente en los próximos años. Otro punto importante también es la falta de conciencia, de capacitación o de liderazgo en las organizaciones en ciberseguridad. Hay muchas instituciones, muchas organizaciones donde no hay áreas de seguridad informática, donde no hay áreas de respuesta a incidentes. Y desde luego son empresas o son organizaciones que se van a ver más vulnerables. De igual manera, en el ámbito personal, si yo no conozco que hay un riesgo importante, muy probablemente vaya a ser víctima de esas situaciones. Por ejemplo, algo que me ha tocado, no sé por qué en los últimos días me han estado hablando acerca de situaciones de extorsiones. Por ejemplo, extorsiones por aplicaciones de préstamos en línea. No sé si alguno ha tenido una experiencia con ello o haya escuchado hablar de una experiencia de ese tipo, pero la verdad no es nada agradable, es algo que está totalmente fuera de control en la actualidad, al menos aquí en México. Es algo que padecen muchas personas de manera muy, muy, muy dura, ¿verdad? Esas situaciones en donde por meterse con ese tipo de préstamos que no están regulados, no están vigilados tampoco, empiezan a llevar a cabo estas personas algunas acciones de extorsión con métodos nada agradables, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si una persona no está enterada de esas situaciones? Entonces va a exponer su información por la forma en que funcionan estos tipos de préstamos, que es a través de una aplicación que se instala en mi dispositivo, en mi celular, por ejemplo, y le doy yo acceso. Para poder tener el acceso al crédito, tengo que darle acceso a estas empresas o a estos grupos criminales, acceso completo a mi celular, en donde descargan contactos, descargan mensajes, pueden llegar a descargar fotografías, piden ciertos tipos de identificaciones. Entonces, ya las personas que se embarcan en este tipo de situaciones corren bastante riesgo y al igual también su entorno cercano, porque también pueden llegar a tener información de esas personas, información que pudiera estar almacenada en nuestros dispositivos. Otro reto, por ejemplo, son los ambientes de tecnología de información complejos y diversos. Esto sobre todo en las organizaciones, en donde son sistemas heterogéneos. Es decir, hay marcas, hay tipos, hay modelos de todo tipo y tenemos que hacerlos funcionar de manera coordinada y con nuevas tecnologías, con nuevas aplicaciones. Hay ocasiones en que hay incompatibilidad con ciertas aplicaciones, con ciertos sistemas, pero aún así tenemos que ingeniárnoslas para que todo funcione de manera adecuada. Ok, otro punto adicional son las amenazas cibernéticas en evolución, los ataques dirigidos, el ransomware, los intentos de extorsión, los métodos para hacerse de información personal en los que está almacenada en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras. Cada vez estas personas, así como nosotros tenemos acceso fácil a recursos, a computadoras con mayores capacidades, con mejores servicios de conexión, con dispositivos que antes no existían, pero que ahora sí son capaces de que los podamos tener en nuestra casa a un precio módico. Bueno, eso facilita mucho nuestra vida digital, pero también facilita mucho el arsenal de herramientas que pudiera tener el cibercrimen. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros abordar, sobre todo como individuos? Esta parte de la plática va a estar enfocada ahora a nosotros como personas, como individuos. ¿Cómo le puedo yo hacer para abordar y tratar este entorno que es, así como lo hemos visto, pues parece algo agresivo, ¿verdad? No hay que tenerle miedo al entorno digital. Hay que usar la tecnología, hay que usar estos nuevos recursos tecnológicos, van a hacer nuestra vida, pero mucho mejor.
Lo único que hay que hacer es tener más cuidado al momento de utilizar servicios y dispositivos. Bueno, primeramente tenemos que entender el tipo de dispositivo, los tipos de dispositivos que nosotros manejamos. Por ejemplo, es común que nosotros manejemos equipos dedicados a la productividad, que son equipos, son dos computadoras, teléfonos, cualquier recurso tecnológico que la empresa para la cual trabajamos o tengo una empresa, los recursos que yo adquiero para mi empresa y yo los utilizo, bueno, esos deben de ser tratados con cierto cuidado porque la responsabilidad pudiera recaer sobre mí si yo estoy a cargo de un dispositivo y de lo que tiene ese dispositivo, suponiendo que tenemos un celular o una computadora con documentos valiosos para la organización y esa computadora o ese celular se pierde o se roba, se lo roban, estamos exponiendo información de la empresa y pudiera haber ciertas consecuencias más allá del dolor de la pérdida. Puede haber consecuencias legales muy, muy fuertes. Tenemos por otro lado los equipos personales, que son aquellos equipos en los cuales también, ahora sí yo soy dueño de dicho equipo, yo soy responsable directo de la información que hay ahí y del cuidado del mismo. Tenemos también los dispositivos móviles como las tablets y los celulares, las laptops, que deben tener cierto tipo de cuidados al momento, sobre todo de almacenar la información y de conectarse a Internet en ciertos puntos. Y desde luego tenemos otro tipo de dispositivos, como lo que son televisiones, como lo que son los asistentes como el Alexa, ¿verdad? Famoso. No sé si ustedes tengan algún tipo de estos dispositivos en su casa y si los tienen. Créanme que muchas de sus conversaciones, de sus comentarios, han de andar por ahí en internet en algunas partes, ¿ok? Estos dispositivos graban absolutamente todo lo que pueden captar, ¿ok? Así que bueno, hay que manejarlos con cuidado. ¿Qué peligros tenemos nosotros como individuos al momento de usar algún dispositivo o un servicio digital, un servicio de Internet? Bueno, primeramente estamos expuestos a robos de información debido a la enorme cantidad de datos, de información personal que tenemos, como fotos, como comentarios, como preferencias en lo que es música, viajes, etcétera. Todo eso, muchos lo exponemos, ¿no? En redes sociales. Y eso es algo que está a disposición, aunque digamos que está de cierta forma privado, pero si alguien toma esos documentos, esas publicaciones y él por su cuenta las empieza a publicar, la privacidad se pierde totalmente ahí. Además de que es información que siempre va a estar ahí guardada en Internet. ¿Quién sabe qué ética vaya a tener las personas que se encargan de guardar o resguardar esa información, ¿verdad? Podemos también estar expuestos a la pérdida de accesos, ¿verdad? Eso es muy común cuando nos roban las contraseñas de acceso a nuestras cuentas de correo, nuestras redes sociales o a otros servicios como servicios financieros, ¿verdad? De acceso a nuestros bancos o a compras en línea. Tenemos también lo que es la infección de equipos. Es más común cada vez infectarnos de ciertos malware ya muy, muy avanzados que en ocasiones los sistemas anti-malware, sobre todo si son sistemas obsoletos o ineficientes, no van a alcanzar a protegernos contra ciertas amenazas que existen. Para este caso, bueno, ahorita hablaremos un poquito de eso, pero les voy a comentar rápidamente que por eso es que debemos de tener sistemas anti-malware muy eficientes y muy actuales. Por otro lado, también podemos tener afectaciones financieras, por ejemplo, las cuestiones de que si roban el acceso a nuestras cuentas, a nuestras aplicaciones financieras, simplemente a los accesos a los bancos, a los accesos de pago de impuestos, etcétera. Ese tipo de aplicaciones en donde va involucrado algún intercambio de finanzas y donde están guardados nuestros datos de tarjetas, nuestros datos de cuentas. Hay software malicioso, desde luego, malware que está especializado en buscar esa información en nuestros celulares y nuestras computadoras. ¿Ok? Entonces son cuestiones también que nos puede pasar como individuo y más allá, todo esto, el robo de información, la pérdida de accesos y la inyección de malware en nuestros dispositivos puede acarrearnos problemas mucho más grandes como lo que es el robo de nuestra identidad o la suplantación de nuestra identidad. ¿Qué puede pasar cuando alguien suplanta nuestra identidad? Más allá de que esté haciéndose pasar por nosotros en una red social, que esté enviando correos, que esté enviando mensajes, hay cuestiones mucho más graves como lo que es el trámite de financiero eh, de préstamos, por ejemplo, dinero, de sacar objetos de valor a nuestro nombre y de repente lo único que nos llega son las deudas, ¿verdad? Ahí tenemos ahí una deudota y que debemos una casa, debemos un carro y esto no se hace al azar, hay que abrir los ojos y ser sinceros con ellos. Son grupos que se dedican a eso, grupos que están en todos lados.
¿verdad? ¿Cómo puede salir un dinero de un banco, préstamos de varios millones de pesos o de cientos, sin una verificación a fondo? Dejo la pregunta sobre ello. Acciones básicas que podemos llevar a cabo como individuos son muchísimas y la verdad tardaríamos mucho en hablar de cada una de ellas. Pero voy a señalar 5 muy básicas, muy necesarias y que todo mundo las debemos de tener. Y si no las tenemos, terminando ahorita la sesión, por favor, hay que aplicarlas. Y la primera de ellas es la protección de nuestros servicios con contraseñas seguras. Debemos de tener contraseñas únicas para cada servicio. Yo creo, espero que no sea el caso aquí, pero en muchas ocasiones encontramos personas que utilizan la misma contraseña, si no es que para todos, para muchos servicios que tienen en línea. ¿Qué pasa cuando les roben esa contraseña? Pues el atacante va a tener acceso a muchísimos recursos, a muchísimas identidades digitales de esas personas. Entonces es muy recomendable que tengamos una contraseña única para cada uno de los servicios. Hay técnicas para realizar eso y rápidamente lo que les recomiendo es utilizar gestores de contraseñas. Es software que se dedica a proporcionarnos seguridad, un altísimo nivel en el manejo de nuestras contraseñas. Hay que tener una costumbre de estar cambiando las contraseñas de manera periódica. Desde luego, pues bueno, una protección especial para lo que es nuestras contraseñas es el uso de estos gestores de contraseñas, que son básicamente una especie de bóveda en donde nosotros estamos echando contraseñas, ahí llenándolo de contraseñas, y automáticamente esa bóveda se va a encargar de recordarnos cuál es o de ingresar la contraseña en donde va a ingresarlo en el momento en que únicamente nosotros lo vamos a requerir. Es una solución verdaderamente muy robusta y muy recomendable. Otro punto, otra acción básica que les recomiendo es que tengamos atención en las aplicaciones que utilizamos y que instalamos en nuestros dispositivos. Es relativamente común que en ocasiones escuchamos una aplicación que es popular en cierto momento, la instalamos a nuestro celular para ver qué es, no nos gusta y ahí la dejamos. Y la dejamos por días, por semanas o hasta por años. Y si nos olvidamos de ella, pero esa aplicación sigue activa en nuestro dispositivo. ¿Qué pasa si a la semana se descubre que esa aplicación es realmente un malware o que genera o que abre algunos huecos de seguridad y convierte a nuestro dispositivo en un nido de vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas fácilmente? Y nosotros no nos damos cuenta y ni sabemos cómo tratar ese tipo de situaciones. A lo que voy es de que debemos de tener un tipo de inventario de aplicaciones en nuestros dispositivos y ver cuáles son las que realmente les estoy dando uso, las que realmente vayan a ser útiles para mis acciones, para lo que quiero a mis dispositivos. Además, perdón. Además, estas aplicaciones deben de ser legítimas. Es una forma de decir de que no debemos de usar software pirata, porque el software pirata, el software ilegal, muy probablemente tenga inyectado malware que en algún momento puede darle una puerta de entrada a nuestra información a ciertos atacantes. Además, debemos de verificar que sean aplicaciones realmente confiables, que las emita un ente confiable, una empresa o una organización confiable. Otra recomendación es el cifrado, tanto en el almacenamiento de la información en nuestros dispositivos, por ejemplo, en el celular. Todos tenemos, no sé si todos tengan activo lo que es el cifrado de la memoria SIM. Eso es algo básico que debemos de tener. Hay muchas personas que no lo hacen, la verdad, pero es algo que nos salva mucho la vida. Recordemos lo que platicábamos hace unos momentos, en el que cuando se nos pierde un celular, un dispositivo o nos lo roban, muchas veces lo que más nos duele es la información y lo que hay dentro de ese celular. ¿Cómo evitamos que tengan acceso a eso? Pues con el cifrado del teléfono. Cuando lo ciframos, hay cierta cantidad de intentos que se pueden intentar, perdón por la redundancia, antes de que el dispositivo se reinicie y se pierda todo acceso. Y eso es preferible hacerlo a dejarles todo libre a las personas que tengan el dispositivo. Y algo muy importante también es el uso de conexiones seguras, sobre todo en las redes públicas. ¿Cuántas personas de aquí, las que están ustedes aquí presentes, o sus conocidos, familiares, llegan a un aeropuerto, a un hotel, a un restaurante o a un evento y lo primero que buscan es una red pública para conectarse a Internet? Y esas redes públicas por lo general son muy, muy inseguras porque hay personas que pueden estar escuchando el tráfico y lo que ustedes envían y reciben así de manera directa. Entonces, lo mejor es que tengamos una solución de VPN. Lo que son los anti-malware, lo que son los sistemas antiataque, lo que es las cuestiones de almacenamiento, generalmente vienen en los sistemas anti-malware más completos
y más confiables. Así que los invito a que en sus dispositivos móviles, en sus computadoras, tablets y celulares, en sus computadoras personales y en el de trabajo siempre tengan un anti-malware. No de alto valor económico, no me refiero a alto valor económico, sino de alto valor en cuanto a las herramientas y capacidades que tengan. Marcas hay muchas, algunas tienen cuestiones semejantes, pero hay que fijarnos de que al menos sea una empresa reconocida quien emita ese anti-malware. ¿Ok? Y algo sobre todo que quiero hacer hincapié, así un gran llamado, es el respaldo de la información. El respaldo de la información nos va a salvar de muchas situaciones, robo de dispositivos, cifrado de información, daño a nuestros dispositivos, etcétera. De todo eso nos va a ayudar el respaldo. Y no es cualquier respaldo, no nada más es meter información sin tener ningún tipo de precaución. Hay que saber identificar, perdón, aquella información que realmente sea de utilidad para nosotros, la que realmente sintamos que si la perdemos o no tenemos acceso a ella, nos vaya a incurrir en algún tipo de pérdida, cualquier tipo, pero que realmente signifique o que tenga algo de valor esa información. Podemos generar nuestras carpetas y ahí guardar todo ese tipo de información. Y hay métodos de respaldo, como un método llamado 3-2-1, que consiste en tener tres tipos de respaldo. Uno, un respaldo puede ser en otro dispositivo. Por ejemplo, tengo una laptop y aparte tengo una PC. Bueno, pues el respaldo de mi laptop la puedo tener en mi PC. Pero además, puedo tener un servicio en línea, como hay muchos que nos permiten almacenar de manera gratuita. Puedo tener ese servicio también. Y además puedo tener una memoria USB o bien puedo obtener un disco duro externo que se pueda, se llama extraíble, ¿verdad? Que se pueda conectar y desconectar cuando lo requiera, en donde puedo tener un tercer respaldo. Ese método 3-2-1 se refiere a que debe haber tres métodos. Debe de haber al menos dos métodos distintos de almacenamiento, es decir, puede ser uno en nube, puede ser uno en disco duro externo. Eso se refiere, que haya dos métodos distintos. Y uno se refiere a que siempre esté fuera de línea. Por lo general se refiere a un disco duro externo en el cual nada más lo conectemos a la computadora para respaldar y cuando termine el respaldo lo retiramos y lo desconectamos. ¿Verdad? Eso nos va a dar la seguridad de que llevemos la información correcta y que esté disponible en algún momento. Con alguno de estos tres tipos de respaldo, vamos a ser capaces de podernos restablecer de algún tipo de falla, de daño, de robo o de infección de malware. ¿Ok? Y bueno, como conclusión, quiero comentar estos tres puntos. Lo primero es de que realmente estamos en una desventaja, tanto a nivel organización como a nivel personal, estamos en una desventaja increíble con lo que es el cibercrimen. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una gran oferta de servicios y dispositivos que están accesibles, también están accesibles para las personas malas. Y la diferencia con las personas malas es que ellos sí saben lo que hacen y muchas veces saben utilizar muy bien esa tecnología para lograr sus objetivos. Y muchas veces nosotros nos vamos con la emoción de tener el dispositivo más nuevo, el de más recursos, el que se vea más bonito, pero no sabemos protegerlo realmente, ¿verdad? Entonces es una gran desventaja que debemos de disminuir ¿con qué? Con conocimiento y con controles de seguridad y sobre todo controlarnos en la sobreexposición de información, no tener demasiadas identidades digitales, no publicar gran cantidad de información de nosotros y de nuestra familia. Otra conclusión son los enormes retos que tenemos en ciberseguridad. Y acuérdense de estas tres cosas: la falta de controles, el desconocimiento y la carencia de recursos. La carencia de recursos para, sobre todo en organizaciones que son públicas, por ejemplo, que actualmente están pasando por un periodo difícil por la falta de recursos, de apoyos que hay, pero que tienen que seguir operando, tienen que seguir dando el servicio a sus usuarios. Y la última conclusión es que las acciones que debemos de tener o que nosotros podamos implementar o llevar a cabo como individuos son manejar contraseñas seguras. Si podemos hacerlo con un gestor de contraseñas, excelente. Utilizar aplicaciones seguras que no sean piratas y que confiemos en ellas, que sepamos quién realmente emite esas aplicaciones. Tener cifrado nuestros dispositivos y en las comunicaciones, usar VPN sobre todo en redes públicas. Y lo más importante es tener siempre un respaldo estratégico, no de cualquier información, sino estratégico. Acuérdense del 3-2-1. ¿Ok? Y pues bueno, de mi parte sería todo. Agradezco mucho su tiempo.
Espero que les haya podido aportar un poquito, sobre todo a los que están iniciando en estos temas de lo que es ciberseguridad. Y pues me permito cederles el micrófono por si alguien tiene alguna duda o algún comentario al respecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Eric, por todo lo que nos ha compartido, por su conferencia y ha tenido muchas reacciones en internet y también ha sido de un gran agrado por todas las personas que han seguido esta sesión. En un momento le vamos a compartir algunas preguntas que tenemos por acá. Y la pregunta es, ¿qué consejos daría a las pequeñas empresas o emprendedores que buscan proteger sus datos sin contar con un gran presupuesto? Claro, claro que sí. Mira, recomendaciones básicas para lo que son pequeñas empresas. Primero, trata de hacer lo que se llaman las tareas de hardening en los dispositivos donde tú estás guardando información. Asegúrate esa parte que es crítica. Si no tienes los recursos suficientes para proteger a todo tu entorno digital, enfócate en lo que es crítico para tu organización. Si no estás muy enterado de este tipo de situaciones, sí vas a tener que llevar a cabo una consulta con un experto que te apoye a implementar estas mejores prácticas y esos controles sobre esa información. Sí, velo como una necesidad. Como te comentaba en la plática, el Fondo Monetario Internacional ve al cibercrimen como una verdadera amenaza para las empresas. Incluso estaba leyendo hace una noticia, no recuerdo, creo que fue en un periódico nacional de aquí de México, en donde mencionaban que 3 de 5 pequeñas empresas o medianas empresas van a cerrar por culpa del cibercrimen. Entonces hay que prepararte, ya nos están dando, ya tenemos el entorno, ya sabemos lo que está pasando, expertos nos lo dicen, las noticias nos lo dicen, hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que buscar la forma de cómo así hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, enfócate en reforzar la seguridad en tus servidores, en cuestiones de software legal, sistemas anti-malware avanzados para que te protejan de cualquier tipo de ataque y que puedan avisarte de cualquier situación, estar haciendo monitoreo constante, respaldo de información es básico, control de los accesos, estricto control en la información. Y si todo esto tú no puedes hacerlo, no tienes, digamos, la formación para eso, hay personas que te puedan ayudar, expertos que te puedan ayudar a bajo costo, ¿eh? No estoy diciendo que tengas que invertir una millonada o algo así, no, no, puedes acercarte a algún experto que te pueda apoyar y seguramente te va a apoyar. Muchas gracias, maestro Eric. Le voy a leer algunas preguntas que se están generando también en el chat. Eh, se las voy a leer las que tenemos aquí porque igual y puede a lo mejor juntar la respuesta de algunas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos las personas al tratar de protegernos en línea? También Erika pregunta, ¿cómo podemos balancear la seguridad con la conveniencia y no sentirnos sobrecargados con medidas de seguridad? Otra pregunta de Chassis Lemao es, ¿dónde puedo encontrar estas diapositivas? Y cómo podemos verificar que una app sea segura. Ok, muy bien, muchas gracias. Primeramente, la primera pregunta era relacionada con cómo puedo Sí, la primera pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que errores. cometemos las personas a tratar de protegernos en línea? Ujú. Así es, ok. Primer error, y eso te lo digo porque yo lo he hecho muchas veces. El exceso de confianza. El que a mí no va a pasar. El que yo no tengo información importante. Créeme que no necesitas ser un alto perfil para que seas víctima de un gran delito. Te pueden utilizar como una especie de ataque lateral que por medio de ti ataquen a alguien más. Y tú eres una persona, un perfil perfecto cuando piensas así. Yo no tengo información importante, a mí qué me pueden hacer, el que nada debe nada, ese tipo de pretextos, ¿no? Te van a utilizar
como catapulta para llegar a otro lado. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ese es el primer error. Segundo error, que yo lo veo muy común también, el utilizar software pirata. Es gravísima esa situación. O sea, no solo es la cuestión de los asuntos legales, sino la posibilidad de que seas víctima de un ataque por lo que viene dentro de ese software pirata. Y además, la falta de control de seguridad, el no tener anti-malware, el no tener sistemas anti-exploit, no tener firewalls, no tener detectores de intruso, ¿verdad? Todo eso viene agrupado en los sistemas anti-malware. Son los principales errores que creo yo. Ahora, por otro lado, ¿cómo podemos balancear entre la comodidad y la seguridad? Podemos apoyarnos, desde luego, con herramientas tecnológicas. Nadie es experto en todo. Hay ciertos niveles de seguridad que debemos de mantener en los recursos, sobre todo, por ejemplo, cuando son equipos o es infraestructura en el ámbito profesional, que no es nuestra, pero somos responsables de ello. Sobre todo ahí debemos de actuar de una manera profesional, debemos de tener las mejores prácticas y las mejores herramientas para apoyarnos con esto. En el ámbito personal puedes apoyarte con muchas herramientas. Afortunadamente, así como el costo de los servicios tecnológicos y los dispositivos, también las herramientas que se dedican a la ciberseguridad te van a ayudar muchísimo. Realmente necesitas, como usuario, tener control en tus contraseñas, tener respaldo, tener cifrado, y monitoreo de tu ciberseguridad. Todo eso te lo hace una herramienta de anti-malware, ¿verdad? Todo eso viene dentro de esas herramientas, y una herramienta anti-malware, viéndolo en dólares, te va a salir en 15, 20, tal vez $25 al año. Que realmente, si tienes una computadora que te cuesta 20,000 pesos y te cuesta o más, ¿verdad? Entonces, tal vez esa cantidad de dinero, pues no sea, no te afecten mayormente, ¿verdad? Incluso si no tienes dinero, hay opciones también gratuitas que puedes tener. Por ejemplo, Windows tiene un sistema anti-malware. No es el más completo, pero al menos si no tienes el recurso, deberías de activarlo. Y la tercera pregunta es: ¿cómo puedo verificar si las aplicaciones, perdón, son confiables? Bueno, hay que hacer búsqueda en Internet, hay que fijarse quién es el desarrollador, ¿verdad?, de las aplicaciones, si es conocido, y buscar un poquito la reputación, no en la misma aplicación, porque la aplicación puede estar llena de comentarios de ellos mismos, pero en Internet puedes buscar la reputación de dichas fabricantes y de dicha aplicación. Y hay que estar pendiente de las noticias. Muchas veces instalamos aplicaciones que son confiables hasta cierto momento, pero a los días, a las semanas, sale la noticia de que genera algunos huecos de seguridad, y hay que llevar a cabo algunas tareas, incluso tal vez hasta desinstalarla, al menos temporalmente. Muchas gracias, maestro Eric. Y sí, sin duda, pues es un tema muy, muy importante que tenemos que tener presente. Gracias por todo lo que nos ha compartido. Y le voy a mencionar una última pregunta que tengo por acá, y es, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar una carrera en ciberseguridad? Claro, híjole, muy, muy buena pregunta. Esa también me la hacen mis alumnos cuando estoy con ellos. Yo doy clases aquí en la universidad, y de las primeras preguntas que me hacen cuando iniciamos la primera clase: maestro, ¿cómo puedo, cuáles son las mejores certificaciones? ¿Cómo le hago? Primeramente, debes de entender lo que es realmente la ciberseguridad. Como vimos ahorita, no todo es hacking, que es lo que más atrae, no es lo más popular. Tienes que estar atento de que no nada más vas a estar al pendiente de ataques informáticos, sino de continuidad del negocio, continuidad y recuperación de desastres. Y un desastre puede ocurrir por muchas vertientes. Entonces, debes de tener claro en eso. Si te vas en el aspecto técnico, sí, inician con cuestiones, por ejemplo, de conocimientos de sistemas operativos, sistemas de archivos, ahora métodos de ataque básico, etcétera, pero va a llegar un momento en que tienes que superar esa parte técnica y tienes que irte a la parte de la gestión y la normatividad de seguridad de la información. Ya esos son altos niveles, ya son niveles gerenciales, directivos, para que tu conocimiento se vaya a algo un poquito más directivo. Ahora también le voy a comentar a todos los asistentes: las áreas de ciberseguridad tienen una gran carencia de talento. Hay pocas personas dedicadas a la ciberseguridad actualmente, y la necesidad es muy grande, la necesidad es mucha. Así que alguna certificación, alguna carrera que tengas sobre eso, una especialización o maestría, va a ser de muchísima ayuda, tanto para ti como persona, como profesionista, como para la organización para la que trabajas. Muchísimas gracias, maestro Eric, por su conferencia, también por todo lo que nos ha compartido y por la amabilidad de responder a todas las preguntas que se han generado. Sin duda, pues es un tema
que mientras más uno aprende y conoce, más necesita saber, ¿no? Porque efectivamente, como decía, pues es algo que ya llegó para quedarse y que tenemos que estar preparados. Pues muchas gracias nuevamente y bueno, con esta conferencia cerramos este ciclo de eje temático Educación Digital y Ciberseguridad en el Aula. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.